Vale, ya estamos grabando. Buenas a todos, Tanato followers de nuestra cuenta de Thanatos Formación. Hoy estamos aquí en este nuevo, digamos, programilla que estamos sacando en las redes sociales para presentar algo tremendamente especial y novedoso dentro de la formación, ¿no? Que ya de por sí ofrecemos aquí en Thanatos Formación. No os voy a revelar nada, para ello ha venido José, que nos va a contar todo aquello que nunca sabías o imaginabas de un tanatopractor o del sector funerario. Él es funerario, tanatopractor, obviamente, exalumno de aquí de Thanatos Formación, y ha venido pues a contarnos esa novedad que venimos a presentar aquí. Muy buenas, José. Muy buenas, Zeki. Muy buenas, encantadísimo de estar aquí. La verdad es que es una alegría estar aquí de nuevo porque este sitio es un sitio que evoca muchos recuerdos dentro de mí y de mi vida, porque aquí la verdad que he vivido momentos muy especiales, tanto con vosotros, los profesores, como con los alumnos que han estado aquí conmigo, con mis compañeros. Y no solo compañeros de aquí de la academia, sino ya compañeros que se han quedado conmigo, pues tanto en mi trabajo del día a día como lo que es en mi vida en sí, porque aquí se forman no solamente alumnos, sino también amigos y muchas experiencias, la verdad. La verdad que sí, que siempre se habla, ¿no? De que aquí en Thanatos al final se acaba conformando una pequeña familia, ¿no? Nos pasa a todos. A mí también me pasó, obviamente, ¿no? Cuando inicias la andadura como alumno y luego ya cuando te metes un poquito más de lleno en el sector funerario, ¿no? Bueno, mucha gente tiene una visión, digamos, bastante lejana, ¿no? Del mundo funerario, y todo eso, obviamente, es debido a lo que siempre hablamos, ¿no? A lo tabú de la muerte, ¿no? Que ya de por sí en Lazo estás haciendo un trabajo súper bueno, ¿no? Con respecto a dar un poquito a conocer, a difundir, ¿no? Qué es este mundo en las redes sociales, y eso es la verdad que de admirar, porque tenemos que sacar, ¿no? De lo tabú, ¿no? Completamente este ámbito. Si tú tuvieras que describirlo en una palabra, ¿cuál sería? Aquí voy a pasar a mirar la chuletilla, porque esta me la había preparado. Tú mira lo que... Eh, vale. Pues Zeki, si tuviera que describirlo con una palabra, simplemente diría que es un trabajo muy cotidiano, ¿de acuerdo? Es un trabajo que, como tú has dicho, hay pues una gran cantidad de tabús alrededor de él. Está muy mitificado, pues llamémoslo pues por la ficción o por aquello que no conocemos, que siempre tendemos a exagerarlo, ¿no? La figura del funerario, pues típico, ¿no? Nosotros pensamos en un funerario, ¿en quién pensamos? Pues un hombre enchaquetado, perdón, con su corbata, serio, ¿no? Pero luego te das cuenta de que no, luego te das cuenta de que el funerario es un hombre o una mujer muy normal, con un trabajo muy normal y que en el día a día, pues lleva a cabo una labor, pues como decimos, muy cotidiana, muy dentro de lo normal, como el barrendero que está barriendo la calle, pues nosotros, es verdad que nos dedicamos a una cosa que es muy delicada, pero que a la vez también es muy normal. Y cuanto más tengamos pues esa posibilidad de normalizarlo, mejor, porque al fin y al cabo tendremos más posibilidades de abrazarlo como algo más normal y no a apartarlo, ¿no? Como se tiende muchas veces. La verdad que sí, que has dicho una gran verdad, ¿no? Y es que siempre se nos ve, ¿no? Desde fuera, pues eso, como personas serias, como personas oscuras, toscas, ¿no? Que no tenemos nada más allá. Y para nada, como tú dices, somos personas completamente normales, nos cuentan un chiste o contamos un chiste y nos reímos completamente, salvo que estamos haciendo, pues eso, una profesión que a lo mejor todo el mundo la quiere ver como algo así como más, digamos, escabroso, más oscuro, ¿no? Más retraído, pero que eso no quiere decir que nosotros, por lo tanto, no seamos personas normales que queremos dedicarnos pues a algo que es tan normal, ¿no? Como la muerte dentro de la propia vida. Una pregunta interesante. ¿Cuál fue la mayor sorpresa que te llevaste al empezar en este sector? Bueno, pues quizás la mayor sorpresa quizás fuera esta misma de la que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Esa cotidianidad, esa cotidianidad. Sin embargo, también hay muchas más otras, como por ejemplo, me acabo de quedar en blanco otra vez. Es que estoy muy nervioso, Zeki. Lo bueno que tiene esto es que gente de redes que editéis esto lo cortáis.
O luego lo incluís en las tomas falsas también. Vale, perfecto. Vale, pues lo dicho. Una de las mayores sorpresas pues fue esa, ¿no? Justo de lo que estábamos hablando ahora mismo, esa cotidianidad, ¿no? Y también, sobre todo, el compañerismo que hay dentro del sector, porque la verdad nosotros, por lo menos yo y algunos compañeros con los que hablaba pues, antes de entrar a lo que es a trabajar, incluso en las prácticas, ¿no? De qué nos aparará dentro de lo que son las prácticas o qué nos encontraremos y ahora no voy a saber hacer esto, ahora no voy a saber hacer lo otro. Y sin ir más lejos de la realidad, te encuentras con un gran compañerismo, la verdad, un gran afán de querer ayudar, de, por ejemplo, si necesitas cualquier cosa, tan solo llama, porque es verdad que la mayor parte del tiempo estás solo, pero no sientes que estés solo tampoco. En tu trabajo es verdad que tienes que ir de un lado a otro, no siempre vas con un compañero, pero siempre tienes ese angelito de la guarda detrás tuya que te dice si necesitas algo, llama, o si tal, llama. Y cada vez vas conociendo a más gente, a más gente, a más gente, a más gente, y esa es la mayor sorpresa que para mí pues me he llevado de que pese a ser un sector muy amplio, es muy pequeño a su vez. Entonces, nunca siente que estés solo. La verdad que esa fue una mayor sorpresa y la verdad es que da mucha tranquilidad a la hora de trabajar y sobre todo de aprender, que es de lo que se trata. Eso es cierto. Muchos alumnos que acaban viniendo aquí siempre, siempre, siempre coincide en que lo más bonito que se llevan de esta profesión es eso, que al final se crean familias dentro de las funerarias, ¿no? O sea, tú tienes sí un compañero, una compañera, lo que tú quieras, pero al final lo que acabas teniendo es un hermano, un padre, una madre, o sea, gente que te acompaña en tu trabajo, que te hace el trabajo más fácil y que obviamente pues dentro ¿no? De lo malo que puede tener este sector, que es esa gestión emocional, ¿no? Dependiendo del caso al que te enfrentes, pues dentro de eso, que al final pues tengas esa compañía tan cercana de los que tienes al lado, pues es un paso como fundamental. Es una sorpresa muy compartida, ¿eh? Entre muchos. Pues bueno, vamos a entrar un poquito más en el esqueleto de tu profesión. ¿Qué crees que la gente imagina sobre el día a día de un funerario y qué tanto se parece a la realidad? ¿Qué piensa la gente y qué luego es de verdad? Bueno, no es tanto como lo que imagina alguien, sino tanto como lo que no conoce, porque es verdad que hay grandes conocimientos sobre lo que hacemos, ¿no? Es lo que he dicho, ¿no? El llegar y decir qué es lo que me voy a encontrar. Y realmente entiendo esa preocupación porque al ser algo de lo que no se habla, por así decirlo, es normal que se desconozca. De hecho, en cada empresa suele variar también la forma de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que se imagina? Bueno, puede imaginarse, a lo mejor puede ser que estemos constantemente pues, haciendo servicios sobre cuerpos muy desagradables, que nos encontremos los peores casos del mundo, que los hay, por supuesto que los hay, pero la realidad del funerario en sí, apartando evidentemente aquellas funerarias que se dedican exclusivamente a servicios judiciales, es que la funeraria nos encargamos en mayor parte de casos naturales, evidentemente, gente pues que muere de casos naturales y la realidad es esa, ¿no? Que lo normal no es pues, morir accidentado o morir precipitado o ese tipo de cosas, ¿no? Casos violentos. Entonces, a lo mejor hay gente que es verdad que entra de prácticas y que nos dice eso, oye, pues yo me esperaba, la verdad, más casos violentos. Recalco, los hay, ¿no? Pero hay empresas que simplemente se dedican exclusivamente a eso, a los casos judiciales, otras que también nos encargamos, en menor parte, pero nos encargamos. Los hay, pero no es la mayor parte de nuestro trabajo. Esa puede ser una de las más cosas que se imaginan de nosotros y, y prácticamente eso. Fíjate que esto ocurre muchas veces hasta con la gente que propiamente viene a estudiar aquí. O sea, no con todos, obviamente, pero muchos alumnos tienen una concepción muy diferente de la tanatopraxia, de lo que es en realidad a lo que se piensa cuando van a entrar aquí, ¿no? A formarse. Entonces, imagínate tú que dentro de lo tabú del mundo, ¿no? Lo que esa gente puede llegar a pensar al final. Esta pregunta me gusta a mí mucho, principalmente porque ahora me encuentro inmerso dentro de esta asignatura que yo siempre califico como tremendamente importante, que son las habilidades
sociales, yo creo que es la asignatura más importante porque al final, sí, es cierto que trabajamos con difuntos, ellos no se quejan, no nos ponen ningún tipo de problema, eh, pero también trabajamos con vivos, o sea, trabajamos por una parte con nuestros propios compañeros, ¿no? Pero también trabajamos con la familia, o sea, el trabajo que nosotros hagamos marca esa primera piedra, ¿no? Ese primer inicio en la superación sana de un duelo. Más allá de lo técnico, ¿qué habilidades personales o sociales crees que tiene que tener un funerario, un tanatopractor para dedicarse a este oficio? Bueno, quisiera destacar una cosa, y es que al final del día el que es cliente nuestro al final es el vivo, no es el difunto. O sea, teniendo en cuenta eso, pues sí, trabajamos bastante con los vivos. Entonces, entre las habilidades personales que yo más destacaría, sobre todo sería la empatía. Porque el ponerte en el lugar de la persona con la que estás hablando, eso te va a facilitar mucho las cosas a la hora de hacer el servicio. Con esto también quiero decir que la empatía va ligada a la psicología. ¿Por qué? Porque la psicología, el entender a la persona con la que tú estás hablando, el saber adelantarte a lo que esa persona te va a pedir, eso te va a poner en muy buen lugar a la hora de trabajar con él. Y también, sobre todo, aparte de la empatía y lo que es la psicología, evidentemente destacaría sobre todo una capacidad de improvisación, la capacidad de salir del paso ante situaciones complicadas. Porque tengamos en cuenta que una situación complicada dentro de este sector, como puede ser a lo mejor el sector de la medicina, un cirujano o lo que sea, te pongo un ejemplo, pues son situaciones bastante graves en comparación a, por ejemplo, una rueda que se pincha con un mecánico o otro tipo de situaciones. Tenemos que ser muy capaces de salir de situaciones complicadas y no tan complicadas, pero que por el mero hecho de trabajar donde trabajamos, se convierten automáticamente en situaciones bastante graves. Has dicho una palabra clave tremendamente importante que es la empatía, ¿no? O sea, la empatía es un elemento súper fundamental. Es verdad que hay muchos tipos de empatía, no se trata de ponerte a llorar con el cliente, pero sí obviamente de ponerte los zapatos de esa persona. Nunca, yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, nunca vas a tener tú un problema que sea mayor que el problema de la muerte que va a tener ese familiar, que obviamente ya no tiene solución ninguna. ¿Te ha cambiado la vida o la forma de ver más bien la vida después de trabajar en esto? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, sobre todo siendo yo una persona joven, yo creo que, ya independientemente de lo joven o lo mayor que sea, yo creo que la madurez que te llega a cierto punto de tu vida, pues te puede llegar incluso antes trabajando en este sector, porque ves situaciones complicadas, hablas con mucha gente, es un trabajo en el cual estás constantemente socializando, escuchas muchas historias, aprendes mucho y yo creo fehacientemente también en una cosa y es que de situaciones complicadas se aprende mucho más que de lo bueno, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí, yo creo que he cambiado bastante. De hecho, familiares y amigos míos me lo han notado mucho. Ese proceso, ¿no?, de evolución personal pues que te hace estar aquí, ¿no?, trabajando de esto. Creo que sí, que he cambiado bastante lo que es tanto mi mentalidad como mi estatus personal y todo lo que eso conlleva, la verdad es que sí. Es un cambio al final, yo creo que bastante positivo, ¿no? O sea, pasas a conocer el proceso de la muerte, lo que supone la muerte, ¿no? Y eso te hace, pues, ser al final más consciente de la vida y de lo que se tiene que disfrutar al final en la vida, que la vida son, pues, como dicen, ¿no? 2 días y bueno, estamos el poco tiempo que estamos. Bueno, ahora vienes aquí, ¿no? A colocarte un poco esta casaca que yo llevo puesta, ¿no? Y a presentarnos, pues, un curso que es bastante especial, ¿no? Al menos yo lo considero, lo dije al principio, bastante especial. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, pues este curso, como bien dice, lo llamamos o me gustaría llamarlo el aula funeraria, y es un sitio, pues, por así decirlo, como de intimidad entre nosotros, ¿no? Entre el alumno y la persona, esa persona que quiere aprender, ¿no? Y el trabajador que está a día de hoy activo, en este caso yo, que quiere compartir su experiencia con ellos.
porque es algo yo considero muy importante y algo que puede facilitar a los alumnos esa entrada, ese primer contacto con las prácticas y ya no tan solo eso, sino porque hay veces que en las prácticas pues haces cosas y evidentemente en un mes, mes y medio, lo que dure las prácticas, no da tiempo a aprender todo. Entonces yo considero que hay experiencias y vivencias muy importantes que yo puedo comunicar a los alumnos y que le pueden ser de gran utilidad de cara al futuro. Sobre todo porque yo también creo fehacientemente que la experiencia, perdón, es un grado y es muy importante esa experiencia y esa comunicación de lo que uno sabe de cara a ayudar al alumno. Totalmente de acuerdo. Además, yo siempre lo he defendido en clase. Es importante, obviamente, una formación previa porque te da ese inicio, ¿no? El saber poner esa primera pisada, ¿no? De forma correcta. Pero obviamente, como tú bien dices, la experiencia es un grado, ¿no? Y que los alumnos pues, tengan la oportunidad de conocer de primera mano, ¿no? De una persona que está día a día trabajando, codeándose con la muerte, ¿no? Que tengan la oportunidad de conocer esas experiencias y de ver y saber lo que realmente se hace, yo creo que es una cosa que cierra muy bien, ¿no? Ese ciclo, ese círculo de la formación. Lo que me enlaza a la siguiente pregunta. ¿Qué crees que no tiene un manual, un libro que sí pueda tener este curso, ¿no? Esta experiencia real? Pues todo se basa en eso de lo que estamos hablando, la experiencia, el estar uno en el sitio, sobre todo las sensaciones. Y que alguien te comunique de primera mano cómo te vas a sentir la primera vez que veas a un difunto. Sobre todo yo, viniendo también de estudiar aquí, que no vengo yo tampoco de ser una persona veterana en el sector, porque al fin y al cabo esto de la academia es una cosa que es nueva, no es nueva como tal, pero es nueva, ¿no? Para lo que es el sector funerario, un sector con un recorrido muy grande. Entonces, lo mismo que estábamos diciendo antes, yo considero que el contarle a un alumno en confianza, ¿no? Como decimos, en un espacio íntimo entre nosotros, de manera cercana, eh, cómo se va a sentir, lo que va a haber, también cosas que, por ejemplo, un manual, pues sí, te puede enseñar a lo mejor los pasos, ¿no? A la hora de hacer el levantamiento de un cadáver, los pasos, por ejemplo, a la hora de hacer una sutura, los pasos a la hora de hacer la tramitación. Yo creo que llevándolo todo a una clase, a un aula, eh, recurrentemente, ¿no? Llevando también, trayendo conmigo mismo lo que son pues novedades dentro del sector, porque también esto es un mundo que se renueva constantemente. Entonces, por ejemplo, aspectos como la tramitación cambia día a día. Pues son cosas que pueden facilitar, pues yo creo en gran medida al alumno, pues esa primera pisada, como tú dices, dentro de lo que son las prácticas. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo vas a trasladar esa visión real? ¿Qué cosas tienes pensadas hacer dentro del curso en el que puedas trasladar, ¿no? Ese día a día de la visión funeraria, ¿no? Del trabajo funerario a un aula. Pues mira, tenemos pensado sobre todo poner ejemplos, ¿no? De casos reales, evidentemente vamos a basarnos siempre en la experiencia real, tanto de funciones naturales como también lo son aquellas violentas, ¿no? Poniendo sobre todo ejemplos de casos complicados y complejos, porque yo considero que en ese tipo de situaciones, como he dicho antes, uno aprende más, que sobre todo en la práctica normal y corriente. Uno cuando se ve en situaciones complicadas, uno es capaz de sacar unas habilidades que normalmente pues no es solamente que no tiene, sino que no sabe que tiene, sobre todo, ¿no? Y aparte de esa experiencia real, contada en primera persona, también tenemos pensado el hacer uso de dinámicas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en el asunto de la tramitación, pues hacer dinámicas sobre tramitación, evidentemente, que el alumno sea capaz de hacer esa primera tramitación por su cuenta y que ya una vez entrada en las prácticas pues tenga esa base, que eso también lo va a ayudar mucho. Y al igual que en la tramitación, pues muchos otros ámbitos que son bastante complicados y también que tienen muchos entresijos, porque este mundillo, como decimos, es grande y pequeño a la vez, pero pues, esconde muchas cosas entre medio.
Exactamente, que es precisamente lo que no te enseñan los libros, ¿no? Es que pretenden seguir, ¿no? Un guión más, más establecido, ¿no? Vas a hablar de los casos más delicados, escabrosos, ¿no? Casos judiciales y demás. ¿Los vas a traer también a la palestra, ¿no? Para el alumno. Por supuesto, además creo que es muy importante hacerlo porque estos casos son pues, especialmente delicados. Las familias se encuentran pues, en un estado de ánimo, no quiero decir, obviamente una familia va a estar triste cuando una persona fallezca, ya sea natural o judicialmente, pero estos casos son extremadamente complicados. Estamos hablando de funciones repentinas normalmente, ¿no? Evidentemente, que la familia pues no espera y yo creo que tenemos que tener especial dedicación a esos casos. Casos donde la familia está especialmente delicada, situaciones bastante extrañas, situaciones pues, que tenemos que saber abordar de la mejor manera posible, sobre todo para que el familiar pues esté a gusto con el trabajo que hacemos, que al final, como decimos, él va a ser nuestro cliente, ¿no? Va a ser la persona a la que vamos a dedicar nuestro trabajo. Evidentemente, el difunto está en primer plano, pero debemos también poner el foco a la familia que hay detrás, sin dejarla atrás. Exactamente. Y nunca quitar ese foco en esa familia que hay detrás y que es al final la que queda y la que tiene que pasar por ese trauma tan enorme que puede suponer, pues es una muerte violenta, ¿no? Una muerte judicial. ¿Cuál es el objetivo principal que quieres que el alumno se lleve al finalizar el curso? Bueno, yo creo que el principal objetivo con estas aulas funerarias es que el alumno se sienta seguro cuando vaya a entrar a las prácticas, que no sienta, obviamente va a sentir ese nerviosismo, ¿no? Pero yo creo que después de escuchar durante las horas que sean, ¿no? A un funerario de primera mano, yo creo que eso le va a dar una tranquilidad que quizá pues otra cosa no se la dé. Va a ir especialmente también preparado, como hemos dicho, en varios temas, no solamente en uno, sino casos, como hemos dicho, violentos, asuntos de tramitación. Evidentemente, se hará una ronda de preguntas y respuestas para que todos tengan la oportunidad de hablar y preguntar y, sobre todo, pues quitarse esa intranquilidad de dentro. Yo creo que eso es lo principal que yo quiero que se le lleve el alumno a casa después de esta sesión, ¿no? Esa tranquilidad y esa seguridad de decir, vale, ya estaba preparado evidentemente de antes, pero ahora por lo menos sé lo que me voy a encontrar y me siento ya especialmente preparado para coger y decir, pues voy a hacer las prácticas o voy a entrar a trabajar o lo que sea. Además, eso que estás diciendo tiene muchísima relación con la siguiente pregunta, ¿no? Porque si este curso hubiese existido cuando tú te estabas formando, ¿no? ¿Qué crees que habría supuesto de diferente, ¿no? O de más, ¿no? A la hora de haberte formado, de haber iniciado, ¿no? Tus pasos dentro del mundo funerario. Bueno, pues yo creo que me lo hubiera facilitado todo mucho, porque como decimos, hay cosas que se quedan en el tintero, tanto en la formación de la teoría como en la práctica, y es que es un mundo enorme. De hecho, yo lo comento muchas veces a la gente que viene conmigo de práctica dentro de la empresa, ¿no? Que eh, yo incluso después de haber hecho las prácticas, incluso después de haber entrado a trabajar, eh, mm, todavía sentía que no estaba del todo preparado, porque es un mundo tan grande que yo llevando ya un par de años dentro de lo que es el mundillo, yo sigo diciendo, yo sigo aprendiendo, pero es que compañeros míos más veteranos todavía, que llevarán pues 20, 30 años trabajando, ellos mismos me lo siguen diciendo, es que yo sigo aprendiendo, porque esto es un mundo que está en constante metamorfosis, totalmente. Entonces, lo considero bastante, bastante importante eso, ¿no? Que alguien venga y te diga, mira, esto es lo que hay, esto es lo que te vas a encontrar eh, y estas son las novedades que te puedo traer, pues mira, el mes que viene pues quizá cambie esto, cambie lo otro, es verdad que cada sitio es distinto, cada ciudad trabaja de una forma, cada pueblo, mm, es que te diré, en cada calle se puede trabajar de una forma. Entonces, que alguien te diga eso y te lo facilite de primera mano, pues yo lo considero súper importante. De hecho, si esto hubiera estado en el momento en el que yo estudié, pues seguramente habría ido a escucharlo. Sí, a ver, y no es porque lo estés diciendo tú, ¿no? Y vengas aquí a decirnos el curso, es que yo creo que es algo tremendamente importante, ¿no? Porque es verdad que cuando, bueno, estamos formando a nuestros alumnos, al final le estás dando, pues bueno, una visión que puede ser teórica, práctica, pero que no deja de ser, pues,
pues la visión, vamos a decir, como oficial, ¿no? Pero como tú bien dices, es verdad que la experiencia, ¿no? En el día a día, cada experiencia al final es diferente, ¿no? Cada caso es diferente. Yo lo digo mucho en clase, ¿no? Igual que cada persona es un mundo, cada difunto es también un mundo, es él y sus circunstancias, ¿no? Lo que yo llamo muchas veces contexto cadavérico, ¿no? O sea, cada caso, cada situación, como tú bien dices, enseña una cosa completamente diferente que nunca va a estar escrita en los libros y que obviamente también creo que va a aportar muchísimo al alumno. Por lo tanto, ¿tú creerías que este curso pues, puede ayudar, ¿no? En esa normalización de lo que viene siendo el concepto de la muerte, la conversación sobre la muerte? Por supuesto, yo creo que hablar pues, libremente de nuestro trabajo al final contribuye a eso, ¿no? A desmitificar, a derribar tabúes, todo ese tipo de cosas que quizás pues, hacen más falta, ¿no? Dentro de este mundo donde intentamos apartar la muerte, a diferencia de otras culturas o otros países, ¿no? Quizás aquí en España pues todavía vamos un poquito atrasados en ese sentido, pero vamos a lo mismo, ¿no? El hablar libremente sobre ello, el enseñar sobre ello, todo ese tipo de cosas yo creo que van a contribuir en gran medida a eso, a desmitificar a la figura del funerario, a lo que hacemos y sobre todo dentro de lo que estamos enseñando, pues va a ayudar al alumno y a cualquiera que me esté escuchando a aprender eso, a aprender que el funerario no es una sola cosa, sino que es mucha y es más normal de lo que pensamos. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Tú crees que en este curso habrá espacio? Que obviamente entendemos que espacio lo hay para todo el mundo, pero pensemos en ese alumno bueno, que tiene muchas preguntas en su mente, en su cabeza, y que muchas veces a lo mejor pues ni se atreve a hacerlas porque bueno, pues lo tabú de la muerte, ¿no? La concepción de la muerte, la concepción social que hay de la muerte, a lo mejor, pues, le da como cierta vergüenza, ¿no? O cierto reparo a hacer cualquier tipo de pregunta. ¿Tú crees que hay espacio en este curso para que esas personas fomenten, ¿no? La libertad de preguntar lo que sientan? Sí, de hecho yo creo que es lo que espero con más ganas, el poder conversar con el alumno y que me haga todas las preguntas que necesita hacerme. De hecho, es lo que te digo, es lo que tengo más ganas porque es donde realmente siento que puedo ayudar y que puedo contribuir a que esa persona se vaya tranquila a su casa. Porque el hecho de solamente escuchar, al fin y al cabo, ayuda, evidentemente, pero todas esas preguntas, todas esas dudas insisto, no se pueden quedar en el tintero porque el tener la oportunidad de hacerlo yo creo que ya incide directamente en el hecho de aprovecharlo. Entonces sí, evidentemente tienen cabida y van a tener un espacio dedicado nada más que para hacer preguntas y les diría que incluso en cualquier momento que las hicieran y no se sintieran cohibidos de hacerlo. ¿No? Eso es fundamental, ¿no? Que no tenga nadie vergüenza en decir o en preguntar lo que quiera, porque al final de esto se trata, ¿no? O sea, somos seres curiosos, el ser humano es completamente curioso y aprende a base de hacerse cuestiones, ¿no? De preguntar. Entonces yo creo que eso es un elemento fundamental dentro de la formación también y del porvenir de este curso. Esto es una pregunta como muy tonta, ¿no? La que te voy a hacer ahora. Pero también importante, exactamente, pienso igual que tú. ¿A quién le recomendarías especialmente este curso? Bueno, la pregunta es fácil, se lo recomendaría a todo el mundo. Ya sean nuevos estudiantes, estudiantes que están terminando a puertas de sus prácticas, e incluso diría también estudiantes que han terminado la formación en sí, pero se hayan quedado con ganas de saber algo más, porque se hayan quedado con esa sensación de, bueno, ¿y qué hay después? ¿No? Entonces, yo se lo recomendaría a cualquiera que tuviera ese gusanillo, no solamente al que acaba de empezar o que esté a punto de terminar. Bueno, ¿y qué le dirías a un alumno que siente curiosidad por entrar en este sector, por formarse en este sector y trabajar en un futuro?
pero que todavía no se siente como voy a dar ese paso, no voy a iniciar ese paso. ¿Qué le dirías a ese alumno? Bueno, lo primero de todo que evidentemente que se animara a venir aquí a por lo menos ver, ¿no? Cómo es esto, simplemente el hecho de venir aquí y preguntar y por lo menos ya esa primera toma de contacto, pues ya en sí es un paso, ¿no? Eh, como decimos, estamos hablando del mundo funerario, es algo que no es que cause rechazo, sino que es que como que está tan alejado, ¿no? Del mundo normal, por así decirlo, es algo que lo entendemos como lejano, ¿no? Que sí, lo vemos de lejos, está ahí, pero que tampoco, como tú dices, damos ese primer paso, ¿no? Entonces yo lo animaría a ver, a escuchar. Y si, por ejemplo, es alguien que, como decimos, no es estudiante, pero tiene ese gusanillo y todavía no sabe si quiere dedicarse a esto, también lo animaría especialmente a venir y escuchar, porque al fin y al cabo, como decimos, el escucharlo de primera mano yo creo que va a ayudar a cualquiera, ¿no? Que tenga ese gusanillo de decir, bueno, ¿y qué hay después? Has dicho una cosa, una clave fundamental, que es venir a informarse. O sea, yo creo que cuando se siente ese gusanillo, ¿no? Cuando se siente esas ganas de querer hacer algo, ¿no? Si estudio, no estudio, cuando se tiene, ven a informarte. Porque lo primero que contamos con auténticas profesionales aquí dentro del sector que te van a explicar muy bien, perfectamente, cómo se tienen que hacer las cosas, cómo va, cómo funciona y demás. Y has apuntado otra cosa, que es algo que ya Thanatos tenía, Thanatos Formación ya tenía mucho o hacía mucho, lo ponía mucho en práctica, que es el de que un alumno viniera a una clase gratuita y que pudiera pues ver y saber de primera mano qué es lo que se da, qué es lo que se aprende y tal. O sea que cualquier persona que tenga un mínimo de gusanillo, es fundamental que busque esa información y el iniciar, pues bueno, ese primer camino, porque cuando se tiene el gusanillo es porque gusta. O sea, a cualquier persona no le nace el interés por el mundo funerario, cualquiera no. O sea, el que lo tiene es porque lo lleva ahí un poco macerando, ¿no? Durante mucho tiempo. Y eso es muy fundamental. ¿Qué diferencia hay entre aprender el oficio desde los libros y vivirlo en la práctica? Bueno, es muy diferente. Yo a la gente que está conmigo de práctica le pongo el mismo ejemplo. Es como cuando estás en la autoescuela, te enseñan a conducir, pero al final te enseñan el cómo quiere que conduzcas, ¿no? Luego lo que te vas a encontrar en el mundo, en el día a día exactamente, en la cotidianidad, que al final es que incidimos mucho en esto, pero es que es la realidad, es que es algo muy cotidiano. Pues lo que te vas a encontrar en el mundo real, pues es algo no completamente distinto, porque todo tiene relación, pero se hacen las cosas de manera pues muy diferente a lo que se enseña en los manuales. Es verdad que el tener la base es fundamental, sobre todo por dos aspectos pues muy básicos, ¿no? Como es la concienciación, ¿no? Esa primera toma de psicología que tenemos en la academia, que es el concienciar al alumno de lo que se va a encontrar y también por, evidentemente, saber trabajar y no entrar de nuevo. Pero la experiencia, de nuevo, es un grado y es muy importante a la hora de trabajar. De hecho, la experiencia lo es todo, porque es la que te va a hacer salir de situaciones, es la que poquito a poco va a hacer que tenga esa capacidad de improvisación eh, y te va a dar herramientas que quizá al principio no las tenga y todo por eso, por la experiencia. Claro, es un poquito como decir, ¿no? Para que nos entiendan las tablas, ¿no? Que como decimos por aquí, ¿no? O sea, obviamente una formación, ¿no? Es tremendamente fundamental porque te abre la puerta, pero claro, una experiencia te da, digamos, esas tablas, ¿no? El que tú vayas adquiriendo esas herramientas que necesitas para poder afrontar, ¿no? Con resolutividad, pues todos los problemas o digamos planteamientos, ¿no? Que se te van a poner por delante en el día a día en tu profesión. Pues bueno, el siguiente planteamiento, hablando de planteamientos, que te voy a hacer es como el minuto de oro, ¿no? Este que tienen en los debates televisados al final. Yo más que un minuto de oro, te voy a dejar que pronuncies una frase de oro, una frase estrella, ¿no? Que tuvieras que utilizar para
convencer al alumno. O sea, de que venga y haga tu curso, de que esté contigo, ¿no? Aprendiendo lo que tú tengas que ofrecer. Bueno, esto es una cosa que, que siempre he pensado, ¿no? Si tuviera que definir mi trabajo con una frase, ¿cómo lo haría? Y yo simplemente te daría la frase que hemos estado repitiendo una y otra vez desde el principio, porque además es una frase que me la dijo una compañera mía de mi empresa. De hecho, una compañera que ha estado conmigo siempre pico y pala, pico y pala, pico y pala para que aprenda, esté bien, esté a gusto. Y en nada más ni nada menos que mi coordinadora. Y ella me lo dijo. La experiencia es un grado. La experiencia es muy importante. La teoría lo es, pero la experiencia lo es más. Como decimos, esa experiencia te va a dar herramientas, te va a dar seguridad en ti mismo, te va a dar, pues, a lo mejor esas dotes de socialización, de psicología, de hablar con gente, de todo. La experiencia para mí, ya te digo, es todo, Zeki, todo. Exacto. Pues por guardarlo ahí, ¿no? En una única frase, ¿no? Fórmate, pero fórmate con experiencia, ¿no? Que eso sería lo que cerraría ese ciclo de una formación perfecta, destinada a cualquier alumno. Bueno, pues para ir finalizando, ¿qué sientes al ser ahora tú quien va a inspirar a los alumnos de la academia, como en su día te inspiraron a ti? Para mí es un orgullo. De hecho, también se lo digo a los alumnos que vienen de práctica a la empresa, ¿no? Que para mí la verdad es que es un placer, no me pesa, no me ha pesado nunca el enseñar. De hecho, siempre lo digo, el conocimiento nunca pesa. Eh, y ya te digo, en un sitio donde la verdad es que también me he sentido tan querido y donde en el día a día, también en mi propio trabajo, pues me siento muy apreciado. Entonces, en ese sentido, pues para mí es un orgullo venir aquí, transmitir lo que sé y sobre todo que el alumno pues salga de aquí y ayudarlo, ¿no? Evidentemente, pues a mí me hace estar muy contento, las cosas como son. Yo soy una persona que siempre pues considero que estoy dado a la gente, que siempre quiero ayudar y quiero que todo el mundo esté bien y todo el mundo feliz, entonces para mí pues ya te digo, a mí me encanta estar aquí. Yo creo que eso que acabas de decir es súper importante porque además se te escucha vocación en lo que estás diciendo y cuando hay que enseñar algo a alguien, sea lo que sea, o sea, cuando tú formas a alguien, al final le estás enseñando, siempre se tiene que transmitir pues desde el corazón, ¿no? Y desde esa vocación que sentimos por transmitir nuestros conocimientos, ¿no? Que es algo tremendamente valioso, aquello que nosotros pues tenemos en nuestra cabeza y que al final estás compartiendo con un montón de personas que quieren ser lo que tú eres en este momento. Total. O sea que es algo súper, súper interesante. Y ya la última pregunta, ¿qué te gustaría que la gente cambie en su manera de mirar el mundo funerario después de escucharte a ti, después de estar en tus formaciones, ¿no? En tus cursos? Bueno, pues me gustaría que la gente lo viera como algo más cercano, que esa concepción que se tiene hoy en día del funerario mitificado, exagerado en esa visión, pues en sí misma tan seria, ¿no? Tan pues, lúgubre, triste, ¿no? Realmente todas las concepciones que tenemos sobre el mundo funerario es triste, tristeza, porque sí, lo es, evidentemente, es un mundo triste, un mundo que, pues, evidentemente ver a un funerario no es buen augurio, ¿no? Se suele decir, esa, pues, no sé, ve a un coche fúnebre, pues esa crucifixión, exactamente. Justo lo que iba a decir. Pues todo ese tipo de cosas, que evidentemente son pues, cosas que por tradición se nos inculca y ese tipo de cuestiones, pero que al final está más cerca, que no es algo tan lejano, que la gente debería interesarse, ¿no? en informarse sobre todo de lo que estamos hablando, porque es algo que es muy importante, muy necesario y que sobre todo es algo normal, que igual que hay una cadena alimenticia, hay un ciclo de la vida. La gente nace, se reproduce y muere. Pues lo mismo con todo. Al final es algo que yo intento inculcar eso, ¿no? Que es algo muy normal y que es algo que se repite constantemente.
Pues bueno, dicho queda y presentado queda este maravilloso curso en el que vais a tener la oportunidad de ver, ya no solo desde la teoría, sino desde la experiencia profesional, desde la experiencia de un buen profesional del sector funerario, un buen tanatopractor, ¿no? Vais a tener la oportunidad de ver y de aprender del día a día para que consigamos un poquito más, una vez más, como desde Thanatos Formación perseguimos siempre, sacar a la muerte de lo tabú, porque creemos que eso al final, el tener esa concepción natural de la muerte, es algo muy positivo para la sociedad. Muchas gracias a todos y nos vemos. Bien, ¿no? Yo creo que es genial, ¿no? Qué guay.